Crónica a intrusos. Bueno, te preguntaba al principio cómo estabas. La verdad que yo lo que veo es una mujer muy dañada, con la autoestima quebrada totalmente. Yo quiero que me digas cómo empezó todo para poder entender cómo empezaron las violencias, ¿no? O de qué tipo se fueron manifestando. Como te dije al principio, son 13 años, entonces es muy difícil reconstruir todo. Además de que, antes que nada, bueno, si me lo permitís, quiero decirle a mi mamá que más allá de todo esto, que estoy bien, porque sé que me está mirando, que eso es algo que me duele, pero es como que cómo empezó fue hace muchos años. Sí. Y yo siempre soñé cantar y bueno, Pertenecer al mundo del espectáculo. sí, cantar, pero no de fama o de ese tipo Sí, de sí, cosas sí. que dice la gente. Cantar, simplemente. Y él cuando me conoció era otra persona, como que me encantó, como me decía una persona que se le veía buena, noble y que de a poco como que me iba llevando. Él como que me hacía creer que la única posibilidad de llegar ahí Era él. era él, que él Ah, tenía todo el poder. Porque Que te incorpora a su espectáculo, ¿no? De entrada fue... No, no. No, después. Él me dijo que cuando yo hiciera ciertas cosas, que me iban a pasar cosas lindas. Claro. ¿Cómo Pero que qué eran cosas? esas ciertas cosas. ¿Qué tenías que hacer? Cosas. Perdón, en un momento vos, me acuerdo Cosas, que, perdón, tan Ser desagradables Sí. que ni siquiera las podés pronunciar. o sea, Sí. incluir a otra persona, ¿es eso? No, Para mí eso fue después. Me pasa parece que yo al no tener experiencia Mm. en los medios, en el teatro, o sea, yo lo único que quería era cantar. Y él al principio se acercó como un amigo. Ah, no, es que eso te iba a No eran preguntar. No es que pareja. no inician enseguida una relación No, romántica, no, no. empezó como un amigo y después como que me iba a cuidar. Y después cuando yo le decía que yo quería cantar, me dijo un día, venía a tal lado, no sé si era Salta, Mm. y me dice, vení que vas a cantar. Y yo me fui ilusionada, le conté a mi mamá, a mis amigos. Y cuando llego a Salta, creo que era Salta, son muchos años que no... Y cuando llego, recuerdo llegar a un hotel y que le dan llaves a todos y a mí no. Y me dice, no, pero vos estás conmigo. Y ahí es como que... Nada, fue como... ¿Cuántos años tenías vos en ese momento? 21, 20. ¿Y él? No me acuerdo. ¿Pero cuántos años te lleva Y hace él? 13 años 36, era ahí, grande. ahí. 32 años te lleva. ¿Cuántos? 36, no importa. 36. La edad No, que- es importante porque, a ver ver más si era allá de menor. que vos eras, claro, quería saber si eras menor o mayor. Digo, Ya era esa- mayor, pero era menor igual, de cualquier... Sí, era chica, exacto, era a eso chica. voy, ¿no? Esa Y simetría de la aparte diferencia de edad. sin Y ahí tener, es sin como tener que tuviste- experiencia. Perdóname, Y aparte yo pero venía... ¿tuviste, sí. ¿tuviste que estar con él a la noche? ¿En la habitación? Sí, es como que no me quedó otra. Claro, no tenías dónde ir. Si te... Porque es como que me llevó Pero como perdóname, engañada. ¿solo durmiendo o haciendo...? A ver, perdón, no es para ser morbosa preguntando, porque ya lo que estás contando es súper fuerte. Entonces, si vos no tenés dónde dormir, una cosa es que alguien te ceda una parte de la cama, un sillón, y Claro, otra es que él te me obliga a dijo tener que yo relaciones. iba, que empezó así, que si llegamos a la habitación y yo dije, y él tenía que hacer esa función, ¿no es cierto? Y yo dije, yo voy a cantar, no sé qué sé yo. Y me dijo que, bueno, empezó como A seducirte. sí, y me dijo que me iban a pasar cosas lindas. Esa O sea, te frase llevó no me la olvido engañada. nunca más en la vida. O sea, O Y que estando después- con él te iban a pasar cosas lindas, Sí. eso te quiso decir. Y después empezó a manipularme de una manera que es difícil de explicar Claro. cómo te manipulan. Sí, es de a poco, Bueno, vos además. contaste alejándote de las personas, cada vez Sí, siendo todos me más- decían, este es malo, Claro. esto es esto, todo era malo. Lo único Menos bueno él. era él. Mm, Llegó un punto en el que por ahí llegamos a 3 días, ¿no? mm. Y yo estaba sin plata, sin nada, y él seguía actuando, y yo seguía estando en ese hotel. Y me dice, bueno, quiero que te vayas, me dice.
O como, o sea, yo no quería estar con él. Y ahí no sé qué me pasó. ¿Él tiene alguna ¿Te adicción? quedaste? Te quedaste, Sí, claro. porque mi familia me llamaba a preguntarme cómo me había ido y yo no sabía qué decir. Y yo pensé que, bueno, me sentí horrible en ese momento. Y después pasó el tiempo Mm. y llegaba, eso pasó como ponerle en el invierno por ahí. De ahí vos te fuiste a vivir a Mendoza con él. No, Ah, eso fue en Salta. en Salta. Después pasaron los meses y él me escribía y yo lo seguía viendo. Yo ya había hecho eso. Y era como que me sentía culpable y una cosa muy horrible. Y después es como que me decía... Cuando, perdón que Sí, te interrumpa, cuando vos decís yo ya había hecho eso, habías estado con él, querés decir, porque Sí. no te quedó otra, Sí. no por placer o porque lo elegiste. Ujú. ¿Mm? Lográs irte de Salta, se van, no lo ves más y él empieza a escribirte. sí, Ah, de nuevo con que, bueno, con que así funcionan las cosas. Siempre haciéndome creer que era la única posibilidad, que no había De- otra Ah, de- como salida. ¿Cuándo estando fue? con Pero- él, claro. Claro, ¿y cuándo llegaste? ¿Cuándo formalizaste? ¿Cuándo te dijo ser mi novia? ¿O cuándo empezaron a convivir? ¿O de qué Jamás manera? dijo ser mi novia. ¿Eh? Jamás dijo ser mi novia. No, ¿y cómo terminaste en su casa? Es muy difícil de explicar eso. Puede ser. Empezó con una manipulación. Sí. Mirá, me acuerdo que iba a llegar esa temporada que fue en el 2011. Entonces me dice, mira, era como que yo sentía que ya había cumplido con sí. eso, que es horrible decirlo, pero Sí, es sí, una sí, sí, realidad. sí. Entonces yo me acuerdo que había preparado canciones, un traje, coreografía, todo. Y cuando llego para resumir, ¿no? Sí, sí, Cuando sí. llego a Mar del Plata, él me lleva a un departamento y yo pensaba que iba a actuar. Y me dice, no, no vas a actuar. Esto lleva un proceso, me dice. Y yo ahí como que, bueno, ¿Y cuál era el proceso? claro, Como que tenías que seguir estando con él. claro. Pero que eres una esclava sexual de Cacho Garay. Y en ese momento de Mar del Plata fue cuando él te dejaba encerrado en el departamento. Sí, él me dejaba sola ahí y me acuerdo que que me llamaba mi mamá y me decía, ¿cómo te fue? Claro, si Y no te habías hecho mentía, nada. o sea, Claro, vos empezaste a mentir porque habías entrado en este círculo vicioso Claro. que lamentablemente te enfrentaba a una situación que no se la querías blanquear a tu familia. Sí, y después me acuerdo que me llamaban, me llevó a una fiesta, que en realidad no era una fiesta, era un hotel donde había dos chicas, que ellas saben quién soy, probablemente salgan a hablar, donde estaba un señor que es muy conocido, Dos chicas que en ese momento decían que eran hermanas sí. y de Mendoza. Sí, y un señor que tiene una concesionaria de auto en Mendoza, que es súper conocido. Y bueno, y él. Yo era la primera vez que... ¿Qué quería? ¿Una fiesta? ¿Que estuvieran todos juntos Sí, era una habitación. y tuviste que hacerlo? Por suerte no me hicieron nada, pero sí sufrí eso de un acoso, de que él veía que me estaban acosando y no hacía nada. Es espantoso. Sí, O sea, lo que estás y yo decía, ¿será que esto es normal? Porque las chicas como que yo las veía muy sueltas, muy... Mm. Y yo, ¿será que es normal esto?